Hoy es 13 de febrero, ¿verdad? Del año 21, sábado, en nuestro espacio investigación formativa. Bienvenidos todos los estudiantes en este espacio. Aquí estamos, un espacio de reflexión, de análisis, ¿verdad? Gloria a Dios y gracias a Dios porque estamos aquí vivos, porque estamos llenos de energía, de vida, de aliento, para renovar nuestras cargas materiales y espirituales y para renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Bien. Entonces, muy bien, jóvenes, excelente todo lo que hemos venido tratando. En el día de hoy vamos a hablar de un tema, a continuar con un tema bastante maravilloso, un tema bastante interesante relacionado, ¿verdad? Con la investigación formativa, ¿cierto? Investigación formativa y ya hemos llegado ¿a qué semana? ¿A qué semana hemos llegado nosotros? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué semana estamos? A ver, ¿en qué semana estamos? A ver si alguien se acuerda. La A quinta. ver, eh, señorita, estamos en la quinta, estamos en la unidad 2, hemos tenido la unidad 1, unidad 2. Vamos a continuar con el método de enfoques metodológicos. Hemos hablado de investigación en las ciencias sociales, investigación eh, documental, investigación de campo, investigación mixta, los lineamientos de la investigación. Ahora hemos hablado acerca de qué, de de los métodos y enfoques de la investigación. Entonces vamos a recordar un poquito la clase pasada, algo así rapidito que hablamos. A ver, a ver, que vamos a recordar lo que hablamos la clase pasada. A ver, a ver. Recordemos lo que hablamos la clase pasada. A ver, Sobre el método cuantitativo y cualitativo, profe. bien, los métodos o los enfoques cuantitativo y cualitativo. Bien, a ver, ¿qué más hablamos? A ver, ¿qué más hablamos? ¿Cuál es la característica del enfoque cuantitativo? A ver, Del las investigaciones. cuantitativo, que son, digamos, para ciencias exactas, Muy como la bien, física y, pues, digamos, más estadísticos. bueno, muy bien. Y el cualitativo, a ver, ¿cuál es la característica del enfoque cualitativo? A ver, Las ciencias sociales, profe. La muy bien, economía, filosofía, contaduría. muy bien, excelente. A ver, a ver, ¿qué más? A ver, recuerda, ayúdenme. A ver, ¿qué más hablamos la clase pasada? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más hablamos la clase pasada? Bueno, en ese orden de ideas para el día de hoy, hoy vamos a hablar vamos a tener una reflexión, un análisis. Vamos a entrar a la unidad 3, a la unidad 3, ¿sí? Vamos a hablar eh, de la divulgación preliminar de los resultados. Divulgación preliminar de los resultados de una investigación. Esa es la unidad 3, ¿verdad? Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Cuando vamos a iniciar un proceso de investigación, bien, es necesario recordar y tener en cuenta que este espacio de investigación formativa
el objetivo es desarrollar competencias en el estudiante en cuanto a la investigación como proceso formativo. Aprender a investigar, ¿verdad? Entonces, la tenemos clara que existen dos enfoques. Entonces, hacemos la simulación de que ustedes y yo somos un equipo de investigación. Y los equipos de investigación proponen proyectos de investigación científica, proyectos de investigación. Entonces, un proyecto es una idea. Primeramente, un proyecto es una idea, ¿verdad? Una idea que nace de una idea que busca satisfacer una necesidad o busca solucionar un problema en una población. Y cuando hablamos de población, estamos hablando de región, ciudad, barrio, país, etcétera. Entonces, como investigadores, por decirlo de esa manera, científicos de nuestra área, en este caso el área de la contaduría, nosotros miramos, observamos la realidad, ¿cierto? Tenemos el enfoque, como hacemos parte de las ciencias sociales, entonces contaduría pública utiliza generalmente el enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo. Entonces nosotros como observadores, como sujetos activos, observamos las realidades sociales desde la óptica contable. Entonces miramos los problemas, las circunstancias, perdón, miramos las circunstancias que nos acogen en el área contable, en este caso las diferentes áreas contables, como cuáles, a ver, dígame, menciónenme, a ver, 10 áreas contables, a ver, Angie, un área contable, Alba, una, Gina, Elizabeth, Jairo, José, Lady y Costos, profe. Merly. Costo, Costos, muy bien. presupuestos. Auditoría. Presupuesto. Auditoría. A ver, Martica. Revisoría fiscal, profe. Tributaria, profe. Revisoría fiscal. Dime, Merly. Profe, no, yo dije revisoría fiscal. Ah, bien, ok. Revisoría fiscal. Sí. Entonces, auditoría forense, contabilidad ambiental, contabilidad administrativa, etcétera. Costos, presupuestos, revisoría fiscal, etcétera. Todas esas áreas. Entonces, digamos que nosotros estamos observando esa realidad y estamos determinando problemas, posibles problemas que se están dando en esas diferentes áreas. Y estamos mirando necesidades también. Hay cosas que hacen falta. Y esas necesidades y esos posibles problemas que se están dando en las diferentes áreas, nosotros como investigadores las observamos, las analizamos. Y decimos, bueno, vamos a generar un proyecto que satisfaga esa necesidad o solucione este tipo de problemas. Entonces empieza, ya sabemos que tenemos un enfoque que vamos a aplicarle, vamos a generar un proyecto de investigación, ¿cierto? Entonces, eh, eh, generamos un proyecto de investigación y un proyecto de investigación se plasma en un documento. Y ese documento tiene una serie de elementos. Le vamos a colocar un título, ¿verdad? Le vamos a colocar una introducción, le vamos a colocar una justificación, unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, ¿verdad? Un problema de investigación. Tiene un marco teórico, un marco legal, un marco jurídico, un marco conceptual, un marco referencial, ¿cierto? Tiene una metodología o una técnica científica para lograr unos resultados, un avance en ese proyecto y tiene unos resultados y al final tiene una conclusión y una bibliografía. En pocas palabras les he resumido las partes de un proyecto de investigación. Entonces, dentro de ese proyecto de investigación, se hace necesario que nosotros tengamos en cuenta qué cosa, de que ese proyecto de investigación, una vez culminado, porque fíjense, hay varias etapas, el proyecto tiene varias etapas. Primero, se propone el proyecto se aprueba o no se aprueba, ¿verdad? ¿Cierto? Luego
si se aprobó o no se aprobó. Si se aprobó, si no se aprobó, hay que empezar otro, ¿verdad? Y si se aprobó, entonces el proyecto se, 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 se for- el proyecto se convierte de una propuesta a un anteproyecto cuando ya está aprobado. Y luego se ejecuta el proyecto. Dentro de esas tres fases, propuesta, anteproyecto y ejecución del proyecto, ¿verdad? Entonces, en esas tres fases se construye el proyecto, se ejecuta y ahí se obtienen unos resultados. Y esos resultados que se obtuvieron de ese proyecto, de esa investigación, información, unos datos se procesan, se analizan, se interpretan y luego, ¿qué pasa? Llega esa parte, la parte final, ¿verdad? Bueno, una parte, por decirlo así, es la divulgación preliminar de los resultados, ¿cierto? La divulgación preliminar de los resultados. Entonces, esa divulgación preliminar de los resultados se puede dar de muchas formas. Primero, el informe total, ¿verdad? Cuando se termina ese informe, se pueden hacer varios elementos, como cuáles, por ejemplo. ¿Cómo? Hago una pregunta. A ver, Albita, ¿cómo crees tú, cómo, cómo creen ustedes que se podrían divulgar los resultados de una investigación? A ver, díganme. O A sea, ver. dar a conocer los resultados se pueden dar a conocer de muchas formas. Pues obviamente tiene que ya estar uno comprobado el tema para poderlo divulgar, ¿sí? Para poderlo mostrar con soporte, decir esto es así por esto, esto y esto, pues para que la gente lo crea también. Sí, muy bien. ¿Y cómo creemos nosotros que se pueden divulgar Por esos medio de un resultados? artículo, profe, un Muy artículo, un bien, muy bien. ensayo. Muy Una bien, exposición. un artículo, un ensayo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, excelente. Exposiciones, por videos, por socializaciones en grupo. También Muy bien. conferencias. ¿Eh? Conferencia, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Muy bien. Sí, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Cuéntenme, a ver, ¿qué más? Excelente, ¿qué más? Bueno, muy bien, ustedes lo han dicho, ciertamente, ¿verdad? Los resultados de una investigación eh, van a ser, los resultados de una investigación se van a mostrar a través, así como ustedes lo han dicho, ¿a través de qué? De un ensayo. Un ensayo es un escrito corto en prosa, ¿cierto? Un ensayo. Un artículo científico, ¿cierto? Un capítulo de un libro o un libro resultado de investigación, ¿cierto? Eso de manera escrita. Además, esos resultados se pueden llevar a eventos nacionales e internacionales a manera de ponencias, ¿cierto? A manera de ponencias. Se llevan esos resultados a manera de ponencia y esos resultados, cierto que sí, esos resultados se divulgan en eventos científicos, como por ejemplo, a ver, menciónenme algunos eventos científicos que ustedes han escuchado o que conocen. A ver, a a ver, congresos, encuentros, ¿verdad? Congresos, Conferencias, Seminarios, con seminarios, muy bien, ¿qué más? conferencias. Conferencias, sí, ¿qué más? Bien, muy bien. Entonces, les voy a mostrar, así voy a presentar pantalla, por ejemplo, el proceso de
¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, lo vemos. Fíjense que etapas de la elaboración de un trabajo de investigación. Fíjense que eh, se inicia, primer punto, se observa, se analiza, se vuelve atractivo, interesante, se precisan la estructura, se establecen los objetivos de la investigación, se hacen preguntas, se justifica la utilidad del proyecto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿quién me puede explicar lo que se está viendo en la diapositiva? Voy a tratar de abrirlo. Entonces, fíjate cómo lo ven. A ver, ¿cómo lo ven ahí? A ver, explíquenme, a ver, el primer paso. A ver, quiero que con sus propias palabras ustedes me ayuden, ¿sí? Me ayuden, Como a observación, ver, profe. a ver. ¿Cuál es ¿Se dejó de ver? Sí. No, Sí, profe. señor. Eso. ¿Están ahí? Sí. A ver, Sí, señor. explíquenme por lo menos, a ver, ¿cuántos pasos tenemos? A ver, uno, dos, Se tres, ven cuatro, 7 ahí. cinco, Se ven 10. 7, 8, Oh, 9, 10. 10 pasos. A ver, entonces, yo quiero que, por ejemplo, a ver, a ver, José, explícame el primer paso según la interpretación que tú le das. A ver, José, a ver, José, según lo que vemos ahí, José, Sí, profe, estoy verificando la imagen. Lo sí, que muy quiere bien. es como buscando el camino o el camino como a seguir, iniciando como tal el camino a la investigación para captar Muy ideas. bien. Sí, Sí, es adelante. como una recopilación más o menos del camino a seguir y en qué ideas se va a enfocar la investigación como tal, las más atractivas e interesantes. Muy bien, excelente. Muy buena interpretación, excelente. A ver, ¿quién me interpreta el segundo paso? Muy bien. A ver, el segundo paso. El segundo paso, a ver, ¿quién me interpreta el segundo paso? A ver, aquí está el segundo paso, mírenlo aquí. A ver, ¿quién me lo como interpreta? A ver, análisis. miren las Análisis, palabras que profe. el segundo paso es, dice precisar, estructurar, objetivo, pregunta, justificar la utilidad y conveniencia, viabilidad. A ver, Como el análisis, profe, de lo que se observó en el paso uno. muy bien. Como Entonces, plantear un problema eso, plantear problemas, ¿qué más? A ver, díganme lo que ustedes ven ahí. Se hace a partir del necesario, planteamiento, pues analizar qué solución o qué objetivos podemos empezar a precisar. bueno, bien, ¿qué objetivos podemos alcanzar? Se plantea una situación a través del planteamiento del problema, ¿verdad? Se plantea una situación circunstancial eh, que es inmediata, automática, compleja, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos observado. Muy bien. Eh, el tres, ¿qué dice el 3? A ver, ¿qué vemos ahí? En el punto 3 o la fase 3. A ver, a ver, Profe, ahí en el 3 habla sobre la experiencia y la habilidad. Eh, yo digo que es como la recopilación de la información del paso 1, 2. Sí es el 3, ¿cierto?
Sí. Ahí dice identificar el problema, Ujú. identificar Sí, la profe. base de... Entonces, lo que yo venía diciendo, digo que es la recopilación de la información del paso 1 y 2. Digamos que como tomar las ideas como más importante para llegar a un objetivo de un proyecto que se esté realizando. Muy bien, ok, ok. Ahora sí, 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 señorita. Ahora vamos al paso 4. A ver, ¿qué dice el paso 4? A ver, ¿qué dice el paso 4? A ver, Eso es como los marcos teóricos, explorar, describir correlaciones, explicar. entonces el paso 4, ¿cierto? Nos habla del método. Si es exploratorio, si es descriptivo, si es correlacional, si es explicativo, ¿verdad? El método que vamos a utilizar en la investigación para aplicárselo a la investigación. El paso 5, a ver, el La paso 4, hipótesis, sí, establecer la hipótesis, generar las hipótesis generales específicas o nulas, ya sean alternativas o estadísticas, ¿verdad? Generar las diferentes hipótesis variables, teniendo en cuenta que las variables las hipótesis son proposiciones tentativas sobre el comportamiento de las variables o esos atributos que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Se apoyan en conocimientos previos y se organizan de una manera sistemática, lógica. Bien, el paso 6, a ver, el paso 6. ¿Qué se pasa ahí? ¿Qué pasa con el paso 6? A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de experimento vamos a hacer? Vamos a diseñar ¿qué cosa? Los experimentos. Si vamos a utilizar estudios de caso, si vamos a utilizar un laboratorio, si vamos a aplicar encuestas, si este, vamos a aplicar encuesta, entrevista, observación directa, estudios focales, etcétera. ahí entrarían los enfoques cualitativos y cuantitativos, profe. Señorita, así es, ahí tenemos que tener en cuenta cuál es el enfoque que vamos a seleccionar, a utilizar. Y el séptimo paso, fíjate que ahí viene ahora los sujetos, las personas, la población, el universo, la muestra que vamos a utilizar. Si son ancianos, si son niños, si son madres, si son estudiantes, la cantidad de estudiantes, si es la localidad de Kennedy, si es la localidad de Chapinero, si es la localidad de Usme, de Bosa, de Suba, etcétera. ¿Cuántos vamos a utilizar? Si son 60 personas, si son 10 personas, si son 100 personas, si son 20 personas, etcétera. Luego, ¿qué viene? Codificar los datos. Una vez que hemos hecho qué cosa? Hemos aplicado Las encuestas. las Encuestas. encuestas, las entrevistas, entonces se califican, se cualifican, se tabulan los datos, ¿verdad? Para ver qué nos arrojan esos datos. Y se crean una base de datos, se crean unos archivos. Luego se analiza, ¿verdad? Depende del nivel de medición de las variables y la hipótesis. Vamos a mirar si se extendió, si la hipótesis que lanzamos se aplica directa o indirectamente a lo que hemos planteado, ¿verdad? Luego sí, sacamos unos resultados y establecemos qué cosa, una portada, un índice, hacemos qué cosa, ya el proyecto, el documento. Luego se presentan los resultados. Entonces, se recolectan los datos, se analizan los resultados y se presenta qué cosa. A ver, yo quiero que alguien me lea lo que está viendo lo que está viendo ahí ¿Qué hemos aprendido de esta parte? A ver.
Hemos aprendido de esta parte. A ver, Profe, ¿qué qué hemos pena aprendido de esta que se parte? le fue el audio. ¿A quién se le- Aló, aquí estoy. Aló, ¿sí? A ver, ¿qué parte, esta partecita que nos ha enseñado? A ver, Son como los pasos que uno debe llevar a cabo para poder hacer una investigación. sí, señorita. Muy bien. Sí, señorita. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido de esta pequeña parte? A ver, ¿qué más hemos aprendido de esta parte? A ver, a ver. Entonces, les voy a mostrar Las variables a profe. muy bien las variables a tener en cuenta. Teniendo en cuenta esto, lo que hemos aprendido a través de esa parte, de esta parte, entonces vamos a ver, a mirar que la investigación, ¿verdad? Es un proceso sistemático. La investigación es un proceso sistemático, ¿verdad? Que podría tener al menos cuántos pasos o 10, cuántas etapas. ¿Cuántos? 10, Estamos profe. viendo? ¿Cuántos estamos viendo ahí? Hay 5. 5. 5. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cuál es la primera parte? ¿Cómo Hacer Hacer una una surge? pregunta. pregunta. Bueno, ok, hacer una pregunta, ¿cierto? Pero recuerden que para iniciar un proceso de investigación, yo tengo que observar una realidad, ¿verdad? Mirar la realidad. Estoy en la empresa. Imagínense que ustedes ahora mismo están en la empresa, ¿verdad? Están en la empresa o están en el centro comercial o están en la universidad, están en cualquier parte y ustedes van a determinar una necesidad o un problema. Allá en la universidad, en la calle, en el supermercado, al lado de la cajera, en el almacén, en costos, en presupuesto, en donde estemos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si observamos un, Determinar. si observamos un problema o una necesidad, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo Una primero que se hace? necesidad. Si primero ya observamos la necesidad o el problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ahí está, en el número 1, Hacerse la pregunta de cómo se podría mejorar o cómo se puede ¿cierto? solucionar. Bien, qué se puede, cómo podría mejorarse? ¿Cómo se puede solucionar el problema o cómo se satisface esa necesidad? Eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo paso? Investigar las maneras posibles para poder llegar a la solución del problema. Muy bien, excelente, ¿verdad? Investigar. El tercer paso, a ver, ahí está. A ver, el tercer paso, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el tercer paso? ¿Elaborar qué? ¿Hacer una qué? Aló, Elaborar una hipótesis. elaborar una hipótesis. Bien. Entonces, a ver, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Cuál es el cuarto paso? Experimentar. Experimental. El quinto paso. A ver, el quinto paso. Analizar y concluir y compartir. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ahora, por favor, piensen en una situación allá en su, como ya lo hemos dicho, el problema, un problema o una necesidad que ustedes hayan visto en el área de trabajo. A ver, ¿quién se atreve? Por lo menos en ¿Quién? mi trabajo, ¿Tú el trabajas archivo dónde? está desordenado. Ven, En ¿tú una trabajas empresa dónde? Una en una empresa. empresa de telecomunicaciones y redes. Bien, muy bien. ¿En qué área? Contable. En el área contable, muy bien. Entonces, ¿qué problemas has visto? A ver.
Digamos, el archivo como tal, no hay una persona solamente dedicada para organizar el archivo, entonces El están archivo, diferentes partes. te Contable. pregunto, eso, muy bien. Tenemos que centrarnos en nuestra área, el archivo contable. Entonces, hazte una pregunta. Entonces, pues digamos que ya la pregunta me la he hecho de por qué no contratan, digamos, un aprendiz que sea, digamos, en la parte de gestión documental y Bien, bien, archivo. escúchame, no me expliques la pregunta, solamente hazte la pregunta. Ok, sería cómo poder organizar el archivo, algo así. Sí, sí, no me preguntes, simplemente háztela, tranquila. Sí, Ok, sí. sería cómo organizar el archivo ¿Cómo organizar el archivo contable? ¿Dónde? en, en un solo lugar para que sea fácil de encontrar todo. Bueno, entonces sería, ¿cómo organizar el archivo contable del área de contabilidad en la empresa XYZ? ¿Ya? Ya, entonces, bien, ¿qué investigarías? ¿Cuál sería el tema a investigar? Investigar el sitio, digamos, un sitio en la No, empresa, no, ¿no? mira bien, mira lo que dice el segundo paso. Míralo, léelo. Entonces, ¿qué investigarías? A ver, La clasificación de los documentos y la manera de ordenarlos. bien, ¿dónde investigarías eso? Mira lo que dice la letra que dice investigar abajo. ¿Qué vas a investigar? Profe, de pronto investigar sobre métodos de archivo, métodos Muy de... bien, Sí, ok, métodos de archivo. ¿Quién escribe sobre los métodos de archivo? ¿Dónde lo voy a conseguir? En libros, En libros. ¿Dónde más? en internet, internet. No, internet no es internet no. Internet es nada. Libros sí, ¿verdad? Entonces, bases de datos, ¿ya? Bases de datos. Recuerden que internet es un medio y el medio, ¿verdad? Es un medio y en internet nosotros no vamos a internet. Nosotros utilizamos el internet para buscar libros y los libros fueron escritos por autores. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí me copian? ¿Me sí copian? señor. Sí. Bien. Entonces, ¿qué investigamos? A ver, ¿qué investigamos? Rapidito ahí. A ver, díganme, ¿qué investigamos? Sigue, Eh, sigue con tu ejemplo. investigaríamos en libros temas de archivística, temas que Muy sean bien, relacionados con muy la... ex- excelente. Libros, artículos, capítulos de libros, ensayos relacionados con archivo, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? Tercer paso. A ver, José, ¿qué hacemos? A ver, José, ¿qué Pues hacemos? partiendo de esa investigación, ahí entraría como la hipótesis o cómo solucionaríamos el problema. Sí, bien, bien. Hagamos una hipótesis? A ver, regálenme al menos 5 hipótesis con respecto al trabajo que estamos haciendo. Entonces sería, como decía inicialmente la compañera, contratar una ¿Sí? persona aprendiz cena, Bien, ok. Entonces, ¿cómo elaboramos una hipótesis? Muy bien. tratando de buscar las soluciones al problema que nosotros le hemos encontrado. Bueno, ya, no digamos al problema, ya sabemos cuál es el problema. Bien, pero entonces, ¿cómo se elabora una hipótesis? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se elabora una hipótesis a manera general? Intentando responder
a la pregunta o a las preguntas que nos generamos en el primer punto, Bueno, muy bien, José, que está bien. generaron la problemática. Muy bien, bien. Enlazando las ideas que se tuvieron para la solución, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, elaboremos una hipótesis. Esto está interesante, muy bien. Vamos a elaborar una hipótesis. ¿Cómo se hace una hipótesis? Recuerden que una hipótesis es una conjetura, ¿verdad? Una posible solución. A ver. Bueno, vamos a lanzar una hipótesis. Contratar Por a la ejemplo, persona idónea que tenga experiencia en el tema de archivo. bien, ahí le falta algo a esa hipótesis. Recuerda que es una conjetura. ¿Qué nos da la conjetura? A ver, por ejemplo, una conjetura, por ejemplo. Yo voy a lanzar una conjetura en este momento. ¿Será que los estudiantes que no me contestan están dormidos? A ver, ¿cuál es la característica de esa conjetura que yo estoy lanzando? A ver. Está suponiendo. Ah, eso, una suposición. Sí, señor, una suposición. Entonces, bueno, vamos a hacer una suposición aquí en la hipótesis de este trabajo que intentamos hacer. A ver. Bueno, se las digo, pues, que si se contrata una persona, miren la palabra que estoy utilizando, si se contrata una persona para organizar el archivo en el área contable de la empresa X, Y, Z, mejoraría el proceso de organización documental. ¿Me hago No entender? siempre, profe. Yo creo que no Bueno, siempre. por eso, no Por estoy eso es una preguntando. conjetura, porque tiene Eso, dos posibles respuestas. Un sí es posible o no es posible. exactamente. O sea, no es para que me lo respondan. Yo estoy lanzando una conjetura que puede ser cierta o puede ser verdad. Que, a ver, puede ser cierta o puede ser verdad. Es una conjetura. Eso es una hipótesis. ¿Ya? Eso es una hipótesis. ¿Me hago entender? Ahora lance. ¿Sí? Luego, ¿qué se hace? Verificar si sí es real, o sea, si esa conjetura que estás haciendo sí puede ser una ley o no puede ser una ley. Exactamente. Ok, excelente. Me lo encajaste con la clase antepasada. ¿Verdad? ¿Y luego qué se hace? Se concluye, se comparte y se analiza. O sea, se convierte en una ley. Pero todo eso es un proceso de investigación. ¿Me hago entender, hijos? ¿Sí? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe. Fíjate. Ya esto lo hemos visto anteriormente. Ya lo habíamos visto. ¿Cierto? Simplemente que ahora lo hemos visto a manera de imagen, de imágenes, pero es lo que ya habíamos analizado anteriormente. Muy bien. Entonces, bien, cuando hacemos todo este proceso de la investigación, es necesario que los resultados de la investigación se compilen a través de textos escritos académicos, desde una visión sociocultural. Ojo, lo importante no es la empresa, lo importante no es el dinero, lo importante no son las cosas, no son los objetos, lo importante son las personas, ¿verdad? Son las personas. Entonces, si nosotros buscamos una solución o satisfacemos una necesidad, vamos a actuar con los objetos, con las cosas, transformando las circunstancias
para que le lleve un producto, un beneficio o satisfagamos la necesidad vista o solucionemos el problema de las personas, ¿verdad? Con relevancia, en un proceso medido debe haber una experiencia de escritura, se debe escribir claro, preciso, conciso, los saberes, ¿verdad? Los saberes, los hallazgos, a través de una información que impacte de manera positiva, ¿verdad? A la población que ha sido estudiada. Entonces, en este orden de ideas, son los estudiantes universitarios cuando establecen un proyecto de investigación los que se van a convertir en sujetos activos, en observadores del problema. Son ellos los que van a hacer qué cosa, hacerse preguntas, van a investigar, van a elaborar hipótesis, van a experimentar, luego van a concluir, analizar y compartir la información. Al compartir la información, ¿verdad? Obviamente que para compartir esa información de los hallazgos que se encontraron en la investigación, se hace necesario que esos hallazgos sean divulgados, se muestren con el propósito de que de generar una aproximación, se genere una aproximación teórica, ¿verdad? Que constituya una composición escrita, un texto, textos académicos como cuáles. ¿Cuáles son esos textos académicos que hemos mencionado aquí? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuáles son esos textos académicos? A ver, jóvenes, textos académicos. A ver. El ensayo. El ensayo, muy bien. Artículos. Artículos, sí, muy bien. Bueno, bien. Entonces les voy a mostrar, un videito bien bonito, esos que a ustedes les gusta. ¿Verdad? A mí también me encanta, ¿verdad? Relacionados con los textos académicos, ¿ok? A ver. Bien. Los textos académicos. Es importante, muy importante. Bueno, fíjense, ¿cómo se llama el artículo? A ver, el video, perdón. Tipología de textos académicos como herramientas de conocimiento científico. Muy bien, tipología. Entonces, las diferentes clases de textos, ¿verdad? Que son generados de una investigación. El video no tiene audio, así que tranquilo. Vamos a estar atentos. Dice, las tipologías textuales son, bien, los textos académicos se caracterizan por información detallada, precisa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos textos? A ver, vamos a leerlos todos. A ver, primero, aquí. ¿Cuál es la característica principal de los textos académicos? A ver, ¿cuál es la característica? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Léelo. Fundamentación, Sí. problema, desarrollo, Y bibliografía, áreas de investigación, objetivos, cierre y anexos. muy bien. Entonces, los textos académicos tienen una característica específica y es que tienen una información detallada y precisa, ¿verdad? Y está compuesto por los elementos que ya la compañera mencionó. Muy bien. Muy bien. Entonces, los textos, ¿cuáles son los textos más importantes? A ver, ¿cuáles son los textos más importantes? Entonces vamos a mirar que los textos más importantes, ¿cuáles son?
esos textos? A ver, ¿quién me dice? A ver, Monografía, una reseña, monografía, reseña, tesis, tesis, protocolo, protocolo, ensayo, ensayo, reporte, reporte. tesina y investigación. Muy bien. Entonces, fíjate, esos son los diferentes documentos. Ustedes han escuchado, bueno, vamos a hacer los estudiantes tienen que entregar una monografía. Bueno, los estudiantes tienen que entregar una reseña o una tesis, un protocolo, un ensayo, un reporte, una tesina o una investigación. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces esos son los tipos de documentos, ¿verdad? O textos académicos resultados de una investigación. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es la monografía? A ver, ¿qué es la monografía? Vamos, adelante. A ver, ¿quién me ayuda? Por favor, ayúdenme. A ver, por favor. La Sí, monografía es un trabajo de redacción que es realizado en forma exclusiva hacia un tema. Este aspecto se ve reflejado en su propia definición. ¿cuáles son las partes de la monografía? A ver, Índices, sí. protocolo, investigación, introducción, cuerpo, orden y bibliografía. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que cuando nos manden el profesor, bueno, ustedes tienen que hacer una monografía. Ya saben qué es una monografía y qué partes tiene. Bien, la reseña. A ver, ¿qué es una reseña? A ver, alguien que me lea qué es una reseña, por favor. Es un texto que se dirige a un público amplio y que además tiene la responsabilidad de descubrir el tema, texto, suceso o evento y ofrecer una opinión sobre su valor. ¿Cuáles son? Muy bien, ¿cuáles son las partes de la reseña? Las partes son el índice, el protocolo, la investigación, la introducción, el cuerpo, el orden y no veo el otro. Bien, el orden y la bibliografía. Bien, bueno, muy bien, excelente. Bien, entonces continuamos con otro más. Bien, la tesis. ¿Qué es una tesis? A ver, Es una proposición que puede ser demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados. Es un trabajo serio y bien meditado que sirve como conclusión a varios años de estudio, demostrando las aptitudes del aspirante en el campo de la investigación. bueno, muy bien. ¿Quiénes son los aspirantes? A ver, díganme, en ese caso. Los estudiantes, Excelente, muy bien. Bien, bien. ¿Cuáles son las partes de la tesis? O las características de una tesis. ¿Cómo debe estar compuesta una tesis? ¿Debe ser qué? ser objetiva con argumentos, Muy ser bien. única, ser clara y precisa, Sí, tener un propósito, una especificidad, sí, apelar señora. al lector y las consideraciones. Bien, excelente, muy bien, excelente. Ojo con eso. El protocolo, a ver, ¿qué es un protocolo? A ver, Lo más importante en un protocolo es fijar claramente el objetivo de la investigación, las variables a observar y que se espera de esa observación de forma cuantificada y a partir de ahí planificar el tipo de diseño experimental, el tamaño de la muestra y los métodos analíticos más adecuados para cumplir con los objetivos. excelente. Entonces, fíjense, muy bien, adelante. A ver, ¿cuáles son las partes del protocolo? A ver, ¿cuáles son las partes del protocolo? A ver, ¿cuáles son las partes del protocolo? A ver, mencionan a quien había leído el protocolo. Adelante. Título, antecedentes, revisión bibliográfica, identificación y delimitación del problema, planteamiento de hipótesis, definición de variables, selección del diseño, procedimiento, determinación de recursos y cronograma, estimación de peligros y consideraciones éticas, tratamiento estadístico de los datos y recolección. Muy bien, excelente. El ensayo, ¿qué es un ensayo? A ver.
A ver, ¿alguien más? Composición literaria que tiene por objetivo presentar las ideas del autor sobre un tema que se centra por lo general en un aspecto concreto. Con frecuencia, aunque no siempre, el ensayo es breve y presenta un estilo informal. Bueno, muy bien, excelente. A ver, ¿cuáles son las partes, las características de un ensayo? Debe ser subjetivo, un Muy bien, texto breve, sin orden determinado, un tema libre, va dirigido al público en general y lleva una estructura. ¿cuál es la estructura del ensayo? ¿Quién me dice? Digamos, en la tabla de contenido o el índice, la introducción, Muy bien, digamos, el artículo como tal, profe, el desarrollo. el desarrollo, las Sí, conclusiones y la bibliografía. excelente, muy bien, excelente. Bien. A ver, el reporte, ¿qué es un reporte? A ver, adelante. A ver, ¿qué es el reporte? A ver, Un reporte es un documento generado por el sistema que nos presenta de manera estructurada y resumida datos relevantes guardados o generados por la misma aplicación de tal manera que se vuelvan útiles para los fines que la escuela o al programa escuelas de calidad convengan. muy bien, excelente, muy bien. ¿Cuáles son las partes del reporte? A ver, Los métodos, resultados, discusión, bibliografía, anexos. muy bien, excelente. Ok, la tesina, muy bien. ¿Qué es la tesina? A ver, adelante, hijos. Es una denominación no universalmente usada que sirve para designar a trabajos de corta o mediana extensión que son presentados para su correspondiente evaluación académica. Desde el punto de vista pedagógico, cumple el mismo papel de las llamadas monografías. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las características de la tesina? Objetiva, única, clara y precisa, aportar algo nuevo. Excelente, muy bien, excelente. La investigación, a ver. ¿Qué es la investigación? A ver. A ver. La investigación, a ver. Es una denominación genérica que sirve simplemente para indicar que lo escrito es exposición de una indagación científica ya realizada. Muy bien. A ver, ¿cuáles son las características de la investigación? ¿Cómo debe ser la investigación? Objetividad, precisión, verificación, explicación y restricciones. Muy bien. Ok. Entonces, muchas gracias por su atención prestada y por su opinión. Quiero que me regalen una opinión relacionada. Nos faltó uno. Bueno, nos faltó el artículo científico. Entonces, a ver, vamos a recordar rápidamente lo que hemos visto en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son por lo menos esos elementos o textos, resultados de textos académicos, productos de una investigación? A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver. Monografías, Bien. reseñas, Bueno, tesis, ensayos. El ensayo, muy bien. ¿Qué más? Los que leyeron cada uno. La tesina, muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más? reporte, Reporte, protocolo, muy bien. A ver, José. Investigación, José, muy bien. Nelly. A ver, bien, tesis. Fíjense. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros somos investigadores. Ustedes van a ser investigadores si ustedes van
van a graduarse. Bueno, necesitan hacer un diplomado, necesitan, bueno, hay las diferentes opciones de grado. En cada opción de grado usted tiene que hacer uno de esos documentos. ¿Cuáles son? Puede ser una tesina, un proyecto de investigación, ¿verdad? Un ensayo, ¿cierto? Una reseña, ¿qué más? Ayúdenme, para que no se nos, una monografía, para que no se nos olvide. A ver, ¿qué más? Bien, entonces usted, Un reporte. bien, ok. Entonces, cualquiera de esos elementos son el resultado de una investigación, ¿ya? Entonces, la investigación tiene un proceso sistemático. ¿Cuáles son? Ya los habíamos mostrado. ¿Cuál es el proceso sistemático de la investigación? A ver, los 5 pasos, ¿cuáles son? Hacer Mirar una los pregunta. objetivos. A ver, ¿cuáles son los 5 pasos? A ver, ahí están los Hacer 5 una pasos. pregunta. Muy bien, ¿qué más? Investigar. Ay, bien, Elaborar tercero. hipótesis. Sí, Experimentar. Analizar, concluir y compartir. excelente, muy bien. Entonces, fíjense una cosa. En este orden de ideas, ya ustedes no van a hacer, ahora aprendieron en esta clase, que ustedes no van a hacer una investigación a la Londra. Perdónenme la expresión, ¿no? Es que hay que hacerse primero una pregunta, ¿cierto? Después que hay que investigar, buscar información, elaborar una hipótesis, experimentar y luego analizar, concluir y compartir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esos pasos ya los hacemos. Ahora, ¿cómo vamos cómo vamos a armar nuestro documento o el texto científico? Entonces nosotros pensamos, le decimos al profesor, bueno, profe, ¿cuál sería el mejor de acuerdo al proceso que estamos haciendo? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, me van a hacer, al final de la clase, ustedes me van a hacer un texto científico. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuál vamos a escoger? Un proyecto de investigación de todo el resultado de la clase, un reporte, ¿verdad? Una tesina, una reseña, un ensayo. ¿Cuál más? ¿Cuál es el otro que falta? Monografía. Una monografía. Monografía. Y nos faltó una. Protocolo, falta una. Y un artículo científico. ¿Cierto que sí? Entonces, fíjense, entonces nosotros tenemos que, ya sabemos qué documento o qué tipo de texto científico es el que vamos a hacer, mostrando los resultados del proceso. Como esto es un proceso, esto es un proyecto, lo que estamos aquí desarrollando es un proyecto de enseñanza-aprendizaje, tiene unos resultados al fin, y esos resultados deben ser mostrados en un texto. Y les digo, Dios mío, en tus manos colocamos esta clase que termina y la otra que llega. ¿Ok? ¿Ok? Ok, profe, amén. Bueno, profe. Ok. Entonces, bueno, profe. ok, muchas gracias a todos y a Profe, todas. ¿no vas a llamar a lista? Ah, sí, señorita, tenemos que llamar a lista. Bueno, otra cosita, jóvenes. Bueno, vamos a dejar de grabar para decirle estas cosas que son extra.